Noticias 1 recibió 2 cartas del pabellón de los extraditables de La Picota y del mismo pabellón de las mujeres en El Buen Pastor. Enrique Tapias. Mónica, ellos le están pidiendo al gobierno Petro que revise el mecanismo por el cual son enviados a otros países a pagar por sus delitos. Aseguran que en muchos casos las pruebas son ilegales y aportadas por gobiernos extranjeros. La cercanía de la asunción del gobierno Petro y el concepto que el presidente electo y su equipo asesor ha difundido sobre la paz total y sobre unas posibles modificaciones al mecanismo de la extradición ha producido expectativa entre miembros de bandas criminales activas y también entre los extraditables de las cárceles. A Noticias 1 llegaron 2 cartas de los capturados de La Picota y El Buen Pastor por delitos de narcotráfico y lavado de activos en las que plantean un acercamiento con el gobierno entrante para pedir una revisión a los tratados de extradición. A reevaluar estos tratados de extradición con todos los países y que tengan una visión eminentemente humanitaria, que tengan una visión donde se respeten las garantías a los derechos humanos, que tengan una visión donde se respete la verdad y la justicia. En las cartas, las mujeres extraditables refieren la supuesta ilegalidad e invalidez de las pruebas contra ellas en sus procesos. Que en muchos casos son provocadas, en otros son pruebas irregulares o son fabricadas. Y la Corte Suprema pasa por alto este tema de legalidad. Los capturados y capturadas piden alternatividad penal. Puedan interrumpir el ciclo de reclutamiento, actividad y residencia del crimen organizado y se les coloque otras clases de penas que no sean las privativas de la libertad y la extradición a otros países. Según el abogado defensor, estas comunicaciones representan a más de 200 extraditables de las 2 cárceles. Preguntados sobre el vínculo que tendrían sus representados con el plan criminal conocido como Pistola, con el que sicarios de la banda Clan del Golfo viene asesinando a patrulleros de la policía en pueblos del país, aseguró que los presos no tienen ninguna relación con esta acción de exterminio. El pacto histórico se está moviendo rápidamente en el Congreso. Mañana su bancada presentará la reforma al Congreso que tanto había prometido. Eduardo López Júpiter. Mónica, el senador Iván Cepeda se encargará de presentar 4 propuestas de reforma al Parlamento que serán muy polémicas y discutidas. No perdamos más tiempo. Hagamos historia. La bancada del Pacto Histórico radicará pasado mañana el primer proyecto de reforma constitucional de las prioritarias para el nuevo gobierno. Se trata de la reforma al Congreso. Según el senador Iván Cepeda, esta reforma responde a las exigencias de los electores que esperan más democracia y mejores resultados en el trabajo de senadores y representantes. El primer punto del proyecto se refiere al límite máximo de permanencia de un congresista en el Capitolio, permitiendo la llegada de nuevos liderazgos a la rama legislativa. En primer lugar, a los periodos en los cuales un congresista puede estar y ponerle un límite a esos periodos para que no se convierta la presencia de ciertos líderes políticos en eterna en el Congreso. El segundo punto reduce los periodos de receso cuando no trabajan los parlamentarios. Hoy solo laboran 8 meses y 3 días a la semana. En segundo lugar, vamos a limitar los recesos que tiene el Congreso en su actividad. Vamos a cortar las vacaciones, por decirlo de alguna manera. El tercer punto sanciona con mayor rigor el ausentismo o la inasistencia del senador o del representante, no solo a las plenarias, sino también a las comisiones. En tercer lugar, vamos a hacer mucho más drástico el sistema que permite sancionar el ausentismo y la mermelada en el Congreso. Según se ha sabido, de las 6 fallas a plenarias permitidas hoy durante un semestre, se pasará a 6 fallas, pero en un año y a cualquier sesión, incluyendo de las comisiones. El cuarto punto se relaciona con las asignaciones percibidas en dinero por parte de los congresistas mensualmente. Por último, vamos a introducir una reforma en el régimen salarial de los congresistas. El senador Cepeda recordó que hay un mandato ciudadano para reformar el Congreso que votaron 11 millones de colombianos en la consulta popular anticorrupción y que fue refrendado por los 11,5 millones de votos que le dieron la presidencia de la República a Gustavo Petro.
La principal diferencia entre el virus del COVID-19 y la viruela símica es el tamaño de sus cepas, mientras que las del coronavirus pueden viajar en microgotas de saliva. La otra no es tan liviana como para ir por el aire y está dentro de las vejigas de los infectados. Camilo Galán. Mónica, el contagio de la viruela se produce por contacto con el fluido del enfermo y no a la velocidad ni la cantidad del virus que nos tuvo encerrados por 2 años. Por lo tanto, las estrategias para enfrentarlo son diferentes. Las enfermedades COVID-19 y viruela símica son causadas por virus distintos y tienen además características morfológicas diferentes. Por ejemplo, el del SARS-CoV-2 es más pequeño y liviano en comparación al de la viruela del mono. Un virus que se transmite por vía aérea, por las gotículas de saliva que expulsamos cuando hablamos, estornudamos, tosemos, y como es tan liviano, más pequeño, viaja en pequeñas goticas y llega más lejos. Entonces tiene la capacidad de llegar a personas más lejos para contagiarlas. Caso contrario al de la viruela símica, que al ser más pesado, requiere que este viaje de contagio se haga en gotas de saliva y secreciones corporales, lo que hace que en distancia no llegue muy lejos. Evita realmente un contacto estrecho con la otra persona porque viaja muy poco por el peso del virus. Por eso el contacto estrecho con la saliva y con otras secreciones corporales, incluyendo el líquido que está dentro de las vesículas de las lesiones en la piel, que está lleno de virus, pues produce el contacto necesario para que haya un contagio. Según el Instituto Nacional de Salud, los síntomas de los pacientes colombianos diagnosticados con esta viruela han presentado los síntomas característicos de los del resto del mundo. Dolor muscular. Algunos de ellos, la gran mayoría, pero no todos, presentan fiebre, presentan inflamación de los ganglios, algunos muy notorios, otros no tanto, y todos, eso sí es muy importante, después de ese malestar inicial, presentan brote. El brote está presente en el 100% de los casos. La sintomatología de esta viruela puede estar entre 12 y 21 días, pero en general todos los pacientes tienen una enfermedad que cede espontáneamente mientras se mantenga buena higiene durante los síntomas. Hemos visto casos en otros países, por ejemplo en Perú, de pacientes que han estado hospitalizados, pero no por complicaciones de la enfermedad en sí misma, sino por sobreinfección de las lesiones al rascado con las uñas que se terminan infectándose con otro tipo de gérmenes que les produce infecciones bacterianas. También se pudo determinar que las lesiones que se presentaban en la década de los 80 en África eran en extremidades superiores e inferiores, pero en este brote del 2022 se han observado lesiones que no son múltiples y en algunos casos únicas en lugares como la región genital o perianal. La pandemia de la viruela sísmica ya cobró 3 muertos fuera de África y en Estados Unidos vive momentos dramáticos por cuenta de más de 1.500 infectados en Nueva York y 300 en San Francisco. En esta última, la alcaldesa pretende vacunar a toda la comunidad diversa. El avance de la viruela del mono en el mundo ya hizo que ciudades capitales como Nueva York y San Francisco, cuna del movimiento de liberación gay, fueran declaradas en emergencia sanitaria por el aumento de casos que posicionan a Estados Unidos como el país con más diagnósticos positivos. Nuestra declaración de emergencia es para hacer sonar la alarma y dejar muy claro que necesitamos desesperadamente más vacunas y necesitamos desesperadamente más tratamiento para apoyar a la gente de nuestra ciudad que merecen atención médica como cualquier otra persona. Nueva York, principal foco de contagio en el mundo con 1.400 casos, y San Francisco, que reporta cerca de 300 casos de esta viruela, solicitó por medio del Departamento de Salud Pública y la mandataria de esta ciudad 35.000 vacunas como fórmula de contención. Según la vigilancia que se realiza a los infectados en esta ciudad, se pudo establecer que el grupo más afectado por la viruela del mono es la comunidad LGBTI, por lo que la mandataria pidió un poco más de empatía para los infectados. No tratemos a esta comunidad de manera diferente a como lo haríamos con cualquier otra persona, y hagamos lo que sea necesario para obtener las vacunas y obtener el tratamiento y llevar los recursos a las ciudades que más lo necesitan. Los últimos datos mundiales muestran un aumento considerable en el número de casos diarios, cerca de 22.000 reportados en el mundo. En España, ayer se confirmó la segunda muerte por viruela del mono
Reino y otra en Brasil. Las primeras muertes fuera de África. Colombia confirma 15 casos positivos, 11 en Bogotá, 1 en el Valle del Cauca, 1 en Pereira, 1 en Medellín y 1 en Cundinamarca.